gustaría comenzar diciendo que mi vocación fue muy fuerte, que tuve una gran inclinación hacia la danza, pero no puedo empezar así porque estaría faltando a la verdad. El comienzo son dos padres preocupados por el pie plano de una hija y un médico recomendando que el ballet como manera de curarla. De manera tal de que me llevaron mis padres a la Escuela de Danza del Sodre y allí comencé desde los 8 añitos hasta los 14. Ahora sí, tempranamente tuve la suerte de que me eligieran para trabajar en Sueño de una noche de verano, una mega producción, diríamos, con el Ballet del Sodre, con la orquesta, con el coro, con la Comedia Nacional, dirigida por Margarita Xirgu, y bueno, un deslumbramiento inmenso en un ambiente totalmente natural. Era el Parque Rivera, un lugar exquisito, lleno de pinos, unas grandes lunas llenas. Entonces, claro, para un niño que recién empieza, es un mundo maravilloso, un universo que se abrió allí. Sucedió hasta los 14 años, donde ya mi inclinación y mi entusiasmo empezó a ir aminorando, porque me daba cuenta que no era esa la expresión que yo necesitaba o la manera de expresarme no estaba haciendo la danza clásica, motivo por el cual bajé de las puntas y en ese momento entré en crisis, bien si yo realmente voy a ser bailarina o si voy a estudiar violín. Y en ese interín, una compañera de danza que también había dejado, sobrina de Yorela Marque Pons, dijo haber descubierto por el tío una bailarina que era como Isadora Duncan, que estaba descalza, que bailaba naturalmente, que había encontrado una manera mucho más natural y humana de comunicarse. Y allí fuimos a hablar con ella, que en realidad no íbamos a hablar con Eve Rosa, íbamos a hablar con Isadora Duncan. Y allí fuimos y bueno, estuvimos con Silvia Novoa, más o menos 5 o 6 años. Bueno, ahí aprendí mucho, aprendí la técnica de José Limón. Fue una linda maestra que ahora en este momento es mi amiga. Hicimos giras por el interior, pertenecía al ballet de cámara, hasta que llega Teresa Trujillo de París y se pone a enseñar una técnica que es la técnica Graham, que aquí hasta ese momento no se había enseñado. Yo estudiaba, era estudiante, y militaba y bailaba. Llegan el 67, 68 y se van acrecentando las luchas estudiantiles, las luchas obreras. Y bueno, y salíamos, en las manifestaciones estábamos siempre. En ese momento yo estaba integrando un grupo, estaba siendo alumna de Teresa y a su vez integraba un grupo dirigido por Cristina Gigiday y buscábamos, estábamos como siendo reflejo de lo que nos iba pasando. Nos había llegado a nuestras manos y a nuestros oídos Violeta Parra, que en ese momento era poco conocida. Hacíamos Volver a los 17 y las canciónicas agitadóricas. Y sucedía que, por un lado, estaba en la militancia estudiantil y siempre en todas las corridas y en todas los avatares de esos momentos donde la policía arreciaba bastante. Y me tocaba, después de ahí, de estar al firme en las calles, ir a hacer la función. Y la función era justamente las canciones agitadóricas, que ya sabemos la reverberación que tiene eso a nivel ideológica, ¿no? Porque también había ideología y se defendía una ideología del firme, o sea, no era
no estábamos jugando, ¿no? Estábamos respondiendo a una manera de pensar y una manera de estar en el mundo. Entonces, claro, era como el escenario era la continuación de la vida, o sea, no había entre ficción y realidad, digamos, y el escenario era el como si, el escenario era igual porque estábamos diciendo lo mismo, además, digo, nos sacábamos el atuendo del bailarín, bailábamos de pantalones vaqueros, de camisas, championes, entonces, digo, no estábamos interpretando, constante que yo seguí durante toda mi historia como creadora también, ¿no? O sea, no es estar interpretando, sino siendo, el ser en sí, encarnando su propia vida y sin mentir, estando, no representar. Y bueno, entonces era muy fuerte esa historia, ¿no? Hasta que llega el 68 con la muerte de Liber y ahí empezamos a ir Liber, Hugo, Susana Pinto, se sucedía el tiempo y se sucedían las grandes idas de todas esas muchedumbres silenciosa y acongojada hacia los cementerios a enterrar a nuestros muertos. Y entonces ya ahí sabíamos que cuando salíamos a la calle, sabíamos que ya era cuestión de jugársela, o sea que no estábamos ahí porque capaz que nos llevaban o no. No, era que directamente estábamos jugándonos la vida. Era una guerra, era realmente vivíamos con esa sensación del sobreviviente, del que puede, estás vivo, estás acá, a sabiendas de que podíamos no estarlo. Estábamos emprendiendo una lucha que iba a ser cada vez peor porque sabíamos que iba a venir la dictadura en definitiva, ¿no? Y entonces, bueno, ahí cupieron creaciones importantes porque estábamos vibrando, ¿no? en una misma tonalidad con la realidad que estábamos viviendo. Y formo parte de una gran montaje de una obra que se llamó Escalada, hecha en la Alianza Francesa, y en el lugar donde estaba ahora la platea, se construyó una gran ramada, diríamos, de tubos metálicos entrecruzados, donde había 8 bailarinas que estábamos allá arriba trabajando, colgándonos con música y con un criterio, bueno, se llamaba Escalada la obra, una simbología bastante especial. Terminada la historia esta de Teresa, termina abruptamente, en realidad, porque empieza a la dictadura, una época negra, una época oscura que todos conocimos y sufrimos, la mayoría de nosotros. Para mí el comienzo de la dictadura exactamente en mi encarnación fue el momento en el cual nos hacen un allanamiento en nuestra casa, donde yo estaba embarazada y vivía con mi compañero. Y es una imagen que quedó fosilizada, grabada, y que me parece que es la síntesis en mi historia, la más síntesis más amarga de la dictadura, que cuando entraron a 4 individuos armados fuertemente, con metralletas, a hacernos el allanamiento, encuentran una gran biblioteca en la cual ponen toda la atención porque, claro, la cultura era peligrosa. Entonces, no ven, empiezan a mirar todos los libros y de repente hay alguien que no encuentra mejor lugar de poner su metralleta que en la cuna inmaculada que esperaba mi hijo, que estaba por nacer. Entonces, bueno, esa imagen la tuve durante mucho tiempo y la tuve que pasar y pasar y pasar por mi alma, por mi cabeza, porque era una imagen recurrente donde debió haber estado el niño que recién nació, había una metralleta. Y bueno, después desaparece mi padre y con ese bebito que había nacido hacía 2 o 3 meses,
recorro cuarteles en busca de mi padre a ver si estaba, y en ninguno estaba, y en ninguno estaba. Por supuesto, al lado de lo que les pasó a otros, esto es nada, pero es mucho en cuanto a lo personal. Cada uno tiene su historia y su manera de vivir. Y después, lo otro es que te sentabas a las 7 de la tarde con una música, vaya, si fuera música, que anunciaba el informativo. Entonces ahí te ibas dando cuenta de quienes estaban por caer o habían caído. Y también era la pérdida, y seguíamos perdiendo. Yo había perdido a mi maestra, Teresa Trujillo, que se fue, a mi compañero, mi padre, que por suerte aparece una noche solo caminando, lo largaron de un cuartel, estuvo relativamente poco, y quedo solita, parada allí, con mucho miedo de seguir, porque yo trabajaba en mi casa, daba clases, ya trabajaba en eso, en la danza, como docente, y además no podía decir a nadie nada de lo que me estaba pasando. O sea que estaba viviendo una situación horrible, pero tenía que estar muy alerta y muy distendida para dar mis clases, porque además la gente iba decreciendo en todas las actividades, se iba cerrando todo, todos teníamos mucho miedo, y entonces el miedo te paraliza. De todas maneras, igual, al año yo empiezo a hacer mis primeras coreografías. En el 74, eso pasaba en el 73, que estoy diciendo, ya había empezado justamente la dictadura, y empiezo a hacer mis primeras coreografías en la Asociación Cristiana, con Santiago Vives, que nos abrió las puertas a muchos de nosotros para que trabajáramos en su teatro. No convocó demasiado público, pero mantuvimos todo ese tiempo una actitud de resistencia frente a la dictadura. Y ayudó en el sentido de que nos obligó a ser muy sutiles en los mensajes, a salirnos de lo panfletario, que en definitiva estábamos, porque obedecía a un tiempo, y a irnos hacia lo simbólico, la metáfora, la búsqueda de comunicación más underground, pero que posibilitara la complicidad afectiva de los que estábamos sufriendo eso, y que el mensaje fuera para todos, que estuviéramos volando con las alas de todos, en definitiva, ¿no? Durante los años 80, desde el 80 hasta el 85, nos manejamos, nos unimos, los pocos que habíamos quedado, los pocos que estábamos, en lo que se llamó Grupos Uruguayos de Danza. Allí estaba María Minetti, Eve Rosa, Iris Muret, Eduardo Ramírez, más adelante creo que Elsa Balarino también. Muy poquitos y hacíamos funciones. El grupo Moebius hizo Prometeo, basado en el mito. O sea, yo trabajé mucho con los mitos. La simbología era una cantidad de elementos que sostenían la idea de que había que mantener el fuego prendido, aunque sea con unas brasitas, y que nosotros, en definitiva, habíamos encarnado. Cuando digo nosotros, los artistas que estábamos en el incilio, habíamos asumido ese rol y lo teníamos que mantener y defender. Prometeo, un momento de la obra Prometeo. Estoy aquí con Quito Pérez, bailarín, mi amigo. Obra que hicimos conjuntamente con René Pietrafesa en la música. Buscamos trabajar con el mito como pretexto para decir lo que teníamos ganas de decir todos. Mantuvimos el fuego prendido, encendido, aunque en esos momentos nos costó mucho mantenerlo. Con René Pietrafesa, como música, y con trabajos vocales y con
con algunas referencias a Artaud también. Antes hicimos a la obra Viaje desde la caverna solar, también basada en el mito de la serpiente emplumada, con María Minetti, maravillosa bailarina, maravillosa persona, y ahí trabajamos durante mucho tiempo las tres, buscando una manera de conjugar todo lo que teníamos dentro de la posibilidad de encarnar ese mito, pero al mismo tiempo también de buscar sostenes en la parte vocal, sobre todo. Muy ayudados por René Pietrafesa, que nos enseñó muchas técnicas y las pusimos en práctica allí. De esa época, otras obras fueron Espejos, elenco del Moebius, Teatro del Anglo, aludiendo a la falta de, en uno de los momentos donde se aludía a la falta de libertad de expresión. En Espejos, yo tenía un solo, dentro de todo lo que bailaban, tenía un solo con una canción de los Beatles, y sentí que, cuando bailaba, sentí que en realidad no tenía ganas y que estaba como haciendo gestos, pero que eso no era y que no era, entonces me fui del escenario, pensando que tenía que ser honesta con el público. Bajé las escaleras y, para quien conoce el teatro, se llega a un lugar donde hay una puertita pequeñita, abrí la puerta y tengo la maravilla de una luna llena y quedo yo solita en la noche, Beatles arriba, público, con escenario vacío, y yo mirando la luna y dije, qué bien, esto es, acá debo estar, qué suerte, qué bien que hice. Subí y la obra siguió, salieron otros y todo, pero sentí la sensación de estar siendo realmente de verdad, haciendo algo de verdad. Y además no habían quedado tan solos, ¿no? O sea que estaba el escenario vacío, pero ellos estaban nutriendo sus oídos muy bien. ¿Y por qué no? Una pregunta ya de por sí significativa en un momento de que los noes abundaban. La represión era importante, el título de la obra, ¿y por qué no? Estos cilindros eran de cartón, la posibilidad de ir cambiando la escena y de ir haciendo muchas atmósferas diferentes. Claro, y porque no fue una obra así como el 84, más o menos, cuando el escenario se iba armando a partir de esos cilindros con 5 bailarines, iban trabajando y creando un espacio, un paisaje que iba mudando según la trayectoria de la obra. Fue una obra con mucho humor, muy aplaudida justamente por eso, porque estábamos necesitando mucho y si bien estábamos diciendo cosas, también podíamos sentir las ganas de reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no? o de historias un tanto surrealistas. Espiral fue otra de las obras importantes, que se fue en el 84, muy hija de lo que queríamos, de lo que pretendíamos decir, ¿no? No existía más que una persona que no era persona, que era algo ahí, que empieza a formarse, nunca se le ve la cara, nunca se le ve nada que pudiera pautarse que de ahí pudiera salir una persona, un cenital, y esa persona que era yo empieza a trabajar hasta fundar, a moverse, hasta fundar su cuerpo, en realidad hasta engendrarse de alguna manera y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que la estatura humana llega a su dimensión más, llegó a pararse. La gran historia de ese ser fue justamente llegar a pararse, que no es poca cosa. Siempre traté de unir las áreas, de no
de estar siempre como buscando la unidad de la danza, de la plástica, de la música, de los actores. Y eso dio como resultado que siempre desde su inicio, desde que partimos, el grupo estuvo bien alimentado en el sentido de la confluencia de muchas disciplinas, no como agregados, sino realmente de una cocina común y cotidiana y muy cómplice de todos para generar la obra. De esa manera fueron partícipes de las creaciones, bueno, María Minetti, René Pietrafesa, Hugo Giovanetti en la parte literaria, músicos también como Schellenberg, después Anhelo Hernández en la plástica, Nelvia Romero, y luego de todo eso el Moebius sigue trabajando y sigue investigando y siguen pasando personas que van a dar siempre un fruto y una atmósfera de mucha creación, de mucha búsqueda, de mucha investigación. Llegamos, por ejemplo, a trabajar con Ricardo Fontana haciendo una obra se llamaba La Orquesta, con un trabajo bastante importante en cuanto a búsqueda de trascendencia de los personajes. Eran personajes con mucho contraste, además, que estaban ahí. O sea, mucho contraste y mucha fuerza, con mucha expresividad, casi barroca, ¿no? Aquí La Orquesta, un momento de la obra de gran exuberancia, es Julio de León, un actor y bailarín, acompañado de un pianista de cartón muy pequeñito. Grandes contrastes con esos dos seres allí jugando a las cartas mientras algo sucedía. Una obra con mucho humor. Un momento de la obra La Actriz, estrenada en Montevideo y llevada al Centro de Demolición y Construcción del Espectáculo, dirigido por Adelbert Jr. en Río. 3 muñecos acompañaban a esta actriz que desempeñaba una cantidad de roles, entre los cuales uno de ellos era vendedor de panes, otro era un político, otro era una mendiga, una maestra, un cura. La obra La Actriz, que hacía yo un unipersonal que estaba guionado y escrito, en realidad era todo un relato que se hacía con mínimas palabras sobre mi vida, o sea, todo lo que en realidad significaba, encarnaba la vida de todas las mujeres creadoras que tenían que atender su casa, cocinar, atender sus hijos, darle de comer a los perros, salir a trabajar en otras cosas que no tenían nada que ver con su profesión, dar clases y además crear. Entonces, y además de ser eso, o sea, la obra también estaba diciendo algo no solo de la vida de ella, sino también cómo estaba puesta la obra, porque ¿qué pasaba? Había un camarín en el cual se iba a vestir, un camarín en escena, ¿no? Con un espejo, un simulacro ahí, donde iba cambiando de personaje. Entonces era la gran metáfora de la mujer, en definitiva, que quería crear, quería estar en el arte, pero que tenía que pasar por todo eso, y que terminaba extenuada, ¿no? O sea, también era una nota de humor dentro de todo, de lo tragicómico, porque no disimulaba antes de encarnar cada personaje eran suspiros que además eran reales, porque ya no podía más, duraba 1 hora y pico la obra. Y Moebius sigue su camino, su largo camino, hasta que llegamos a más adelante, bastante más adelante, a
un cuento de papel, un trabajo que hice con Lala Severi, una artista plástica. Trabajamos con resmas en cantidades de papel, 2 bailarinas. Ahí empiezo yo, retomo mi trabajo en la danza como bailarina, ¿no? En el 2015. Y 2 músicos también en escena y una cámara en vivo. Y mucho papel y una concepción de todo lo que nos permite el papel en cuanto a la ductilidad del material, rasgar, romper, estrujar, plegar, todo lo que el papel va permitiendo a partir de 2 cuerpos, 2 seres en realidad, que están allí tratando de lidiar con eso hasta que de toda esa historia que va pasando por el cuerpo se va formando una montaña, cada vez más grande, porque se va desechando el papel, hasta que se forma una enorme montaña que no es ni más ni menos que la historia de todo lo que nos pasó en ese lugar. Así empieza en realidad la obra no empieza nosotros haciendo la historia, sino ya hay una historia hecha, entonces no hay nadie en el escenario, hay una gran montaña de papel, muy bien iluminado, muy sugestivo todo, y de allí, desde ese lugar vamos saliendo. Entonces ahí está la metáfora del consumismo más exacerbado que nos ha atacado nuestras generaciones contemporáneas, la idea de la fugacidad de las cosas, de que todo se desecha, de que todo ya no sirve, ya no es. Entonces todo eso se muestra en la cámara en vivo, seres que van tapados, o sea, de repente se ve una gran masa de papel que camina, como eso que estamos viendo en las calles, muchas veces que ya no tienen más cuerpo, y eso se ve en la proyección, un ser que está totalmente enredado y atrapado en eso y se proyecta. Entonces, la cámara en vivo proyecta, hay una sensación de temporalidad desplazada, como que el presente, o sea, la danza tiene un lenguaje de un aquí y ahora, es un presente, es una vivencia pura, y hay un destiempo, un espacio que se abre, que no es el espacio real donde estás trabajando, sino otro espacio que puede sugerirte otro tiempo. Y entonces es muy rico y pasaron cosas muy interesantes con esa obra. Bien, aquí un cuento de papel. Tenemos la posibilidad de ver bien el papel por un lado y la proyección de la imagen por una cámara en vivo que como un personaje más iba recorriendo la escena y estando presente en todos los avatares de lo que le iba sucediendo a esos seres que estaban en el escenario. Conjuntamente conmigo trabajaba Leticia Ruggiero en ese momento. Esta, una escena de sala de baile, una obra que trata sobre algunos de los acontecimientos más relevantes del siglo XX. La escena corresponde es una canción de los Imagine, que están cantando los que están acostados, en aquellas protestas callejeras de los pacifistas, ¿no? El 68, el mayo francés, la imaginación al poder, la paz, el amor. Todo eso sucedía mientras cantaban los que están acostados, Imagine all the people. Entonces comenzábamos con el voto, la conquista del voto femenino, y entonces pasaban la Revolución Cubana, el mayo del 68 en París, toda la corriente de los hippies, las luchas estudiantiles y obreras, y terminamos con la dictadura. De repente quedaba el escenario, era un semicírculo de sillas de los personajes que estaban en la sala de baile. Y de golpe las sillas se ponían bien planas, bien frontales, y desaparecía totalmente la figura humana. Y esa era la cárcel. Y es una escena bien fuerte, que conmovía mucho, porque realmente era eso, y no había necesidad de decir más nada, porque cuando
la palabra muchas veces está al servicio y otras veces sobra, ¿no? Como te cala una imagen entra y te puede... Por eso es tan sugestiva la danza, ¿no? Porque te crea sensaciones y vivencias y alude a tu propio cuerpo, de alguna manera, a tu ser. Kazuo Ono dice, el gran maestro japonés dice, hay que sacarse y sacarse y sacarse, y aun cuando no se tenga más para sacarse, seguir con la piel y seguir con la piel. Y creo que no es en la danza, es en la vida, ¿no? Que nos tenemos que sacar para encontrarnos de verdad. Bien, aquí estoy en una obra pertenece a Pinto Bailar, Madame Dominique se llama, recién salida del cuadro, habiéndose despojado de un vestido que se ve allí a los pies y habiendo quedado en sus paños menores con sus culottes y sus puntillas, liberándose del marco y de los códigos. Una obra sobre una conjunción de música, pintura y danza, donde abordamos Torres García, pinturas de él, de Guayasamín, de Botero, y una invención que es Madame Dominique, que no es un cuadro en realidad que no existe, que lo creamos nosotros para hacer una alegoría de una mujer que está sentadita, así como estoy yo ahora, en un cuadro, que además la encarno yo, y lentamente esa mujer va de una postura compuesta y así, de lo que creemos que es una imagen totalmente plasmada por un pintor, va empezando a sentir ganas de moverse, hasta que se le ocurre mirar sus ropas y empezar a quitarse todo lo que tiene, toda una lucha por quitarse el gran vestido que la atrapa, y se quita el vestido y se queda con unos calzones, unas puntillas, y se sigue quitando y quitando. Es como si sacara su propia piel y se para, siempre con el marco, ¿no? Siempre el marco la está sosteniendo, hasta que, en definitiva, cuando logra sacarse el vestido, cuando está logrando sacarse el vestido y queda la imagen vacía en el cuadro, queda solamente el sillón en el cual estaba, hasta que lo que nos sacamos son todos los condicionamientos desde la niñez más primaria, desde los primeros momentos que nos van diciendo que el cuerpo, que no te muevas, que no toques, el niño que empieza a caminar y empieza a andar y empieza a tocar y empieza a descubrir el mundo, que le estamos diciendo no, no, no. Desde eso hasta todos los códigos de cada familia, de cada educación, ¿no? Que nos van llenando de no es el cuerpo, y cómo podemos ir desentrañando lo que queremos decir a partir de que aprendemos a liberarnos. Con respecto a la actividad docente de Moebius en sí y la actividad que se desarrolla adentro del trabajo, está enfocado predominantemente a sacar las trabas y a buscar formas de liberar de todo lo que nos aprieta y lo que no nos deja expresarnos y ser. Y sobre todo la función importante que tiene el grupo en ese punto de liberación, o sea, el hecho de estar trabajando con el otro, cómo el espacio es mi espacio, pero también es el espacio del otro, cómo puedo crear un vínculo a través de mi cuerpo, de mi mirada, de mi ser. El aprestamiento físico y técnico, de alguna manera trato siempre de que eso no esté vacío de contenido, que esté realmente imbuido de algo, que no sean gesticulaciones, sino que cada situación corporal, que todo tiene que ser percibido, sentido y pasado por el tamiz de la sensibilidad, de la percepción, para que no haya gestos gratuitos, para que no haya situaciones
de mera gesticulación, mero movimiento. Algo tengo que sentir, algo tengo que tener para hacerme a mí misma receptor de algo, que no me pase, de manera tal de que vamos sintiendo que nuestros cuerpos van siendo cada vez más expresivos, pero más expresivos no para afuera, estamos mejor comunicados, estamos habitando ese cuerpo. No es un cuerpo habitado desde afuera, sino habitando desde adentro. Leí hace poco algo que se decía maravillosamente, que es: mientras algunos tratan de permanecer jóvenes, otros tratan de permanecer vivos. Bueno, mi actividad docente va desde actividades fuera de mi escuela, como en docencia en el Teatro del Galpón, en la Escuela del Circular, en la Escuela de Moebius, y extra con trabajos desde niños, en la Escuela Experimental de Malvin, en el Colegio José Pedro Varela, y luego también con el otro extremo, o sea, con las personas de tercera edad, que no me gusta llamarlas así, que en realidad son personas grandes, pero no hay ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni primera. Y con ellos trabajé mucho tiempo en un proyecto que le planteé. En ese momento era Gonzalo Carámbula el director de Cultura en la Intendencia, y se me ocurrió hacer una experiencia de integración generacional, a lo cual en un principio Gonzalo me decía: ¿te parece? Sí, vamos a intentar. O sea que iba a haber las mamás, las abuelas y las nietas. Y bueno, y por suerte sí, fue aprobado y se hizo la experiencia, que en realidad sigue sucediendo, porque yo trabajo también así de alguna manera. Y después que específicamente seguí trabajando con un grupo de personas bien grandes, hasta 90 años, algunas con dolencias físicas importantes, de una rodilla, con ciertas artrosis y todo, que tenían que estar preferentemente sentados, no con demasiada movilidad, pero sí podían, a partir de estar sentados, poder hacer mucho movimiento. Entonces les inventé un alfabeto con el cuerpo, con todo el cuerpo, y aprendieron desde la A hasta la Z perfectamente cada letra. O sea, había un estar con el cuerpo y con las piernas y con su cabeza y con todo. Y era maravilloso. Y llegamos, habremos demorado 2 o 3 meses en aprender todas las letras, y después empezamos a armar palabras. Igual que como en un libro de primer año de escuela: asa, oso, mamá, nene, al principio. Pero después fue creciendo a tal punto de que entraba a dar la clase y ya habían llegado ellos y no había ningún sonido, no había nada que se escuchara. Cuando iba uno de lejos, abrías la puerta y veías a esa cantidad de seres conversando con una fluidez total, diciéndose de todo, preguntándose, hablando, de todo. Y hasta el día de hoy se comunican así, y es una cosa mágica realmente, ¿no? Con unas posibilidades del cuerpo y expresivas, y de repente ves que se ríen y que no entienden y hacen caras. Muy, muy lindo. Durante bastante tiempo nos empeñamos en buscar una manera de decir, me estoy refiriendo a un conjunto de gente de teatro, de danza, y que nos reuníamos, estamos empeñados en decir algo sobre los desaparecidos, y queríamos juntarnos y hacer algo, no sabíamos qué, pero hacer algo. Entonces nos reuníamos en el circular, y sí, dentro de esas búsquedas que hacíamos, invitábamos a madres o familiares de desaparecidos para que nos contaran historias de lo que le pasaba, para adentrarnos bien y saber
cuál era la situación de cada uno y la historia de cada uno. Por supuesto, terminábamos muy tocados, muy conmovidos por cada historia y nos seguíamos esforzándonos mucho también en decir, bueno, definitivamente no hicimos nada. No pudimos porque era el momento del duelo. Los momentos del duelo uno tiene que llorar y llorar y no puede estar pasando inmediatamente a sublimar la situación, sublimar en una obra. Entonces pasaron unos años. En el 87 a mí me invitan el grupo Los Adams para que hiciera la puesta en escena de una parodia que iban a hacer ellos, El exilio de Gardel. Y bueno, atendiendo a eso, me reúno con ellos y empezamos a trabajar. Ensayos bastante fuertes, muchos. Entonces logramos hacer El exilio de Gardel. Voy a buscar a Luciano Álvarez, bailarín del Sodre en ese momento, para que me acompañe porque yo bailaba. Había una pareja de baile y tenía ganas de que fuera Luciano. Y bueno, y nuevitos en el carnaval ambos también, ¿no? Muy nuevitos en el carnaval. Ahí en determinado momento planteo que hagan un juego de fútbol, que jueguen al fútbol todos. Está sucediendo el partido, en un ensayo, y bueno, ahora gana el gol, hacen un gol, festejémoslo todos al gol. No hay dos cuadros, hay un solo cuadro. Viene la foto, voy a poner todos en la foto del cuadro de fútbol, que eran todos, pero en ese cuadro faltaban 3. Lo habíamos marcado con un vástago, con un círculo en blanco que tapaba la cara. Bueno, lo que pasó ahí fue impresionante porque en el Teatro de Verano, el teatro lleno, eran 5.000 personas, todos parados, totalmente aplaudiendo durante mucho rato, que no se podía seguir. Y ahí sentí que, bueno, había logrado poner lo que tanto habíamos tratado en aquellas reuniones del circular. Después que lográbamos retomar, que costaba bastante, retomar otra vez la función, que siguiera la obra, bailábamos con Luciano un Adiós Nonino, maravilloso Adiós Nonino, ¿no? Y bailábamos llorando. Y llorábamos los dos, y bailábamos y llorábamos, porque la emoción era tal. Nunca habíamos bailado frente a tantas personas emocionadas, y además emocionadas con algo que nos tocaba muy fuertemente a todos, ¿no? Esta es una escena del exilio de Gardel, con el grupo de parodistas Los Adams. Acá tenemos un momento en el cual se marca la ausencia, está referido a los desaparecidos, tema en el cual la obra se busca ya con un guión, ensayando. En determinado momento tenían que alzar los brazos todos. Ahí está otra vez lo que voy a contar, la conjunción de arte y vida. Y uno de los actores, nada, levanten brazos. Y me levantaba pero muy poquito y casi nada. Entonces, fulano, levanta más, y nada. Entonces me acerco y le digo, mira, tenés que levantar así. Entonces él me dice, casi en sottovoce, me dice, no, lo que pasa que no puedo levantar porque estuve torturado durante mucho tiempo con los brazos en alto, con este brazo en alto, y lo tengo muy afectado. Esos encontronazos impresionantes que te daba, ¿no? la situación real con lo que vos estabas tratando de armar en una representación. Esta es una obra que se llamó Tres sin Todos, Nevers Díaz, René Pietrafesa, Cristina Martínez, o sea yo. Tres sin Todos
no recuerdo exactamente la fecha, pero sé que era la dictadura, tuvo la particularidad de ser una obra en donde su estreno no fue nadie. O sea que realmente se cumplió lo del título, no hay tres sin todos. Una cosa bien curiosa, nunca nos había pasado, ni aún en los momentos de menos público, ni siquiera los amigos nos acompañaron. Después, durante un mes estuvimos en cartel y nos fue muy bien, pero fue un poco gracioso eso. Y aquí llegamos al principio, donde aquella nenita empezaba con sus primeros pasos, unos primeros pasos dados en un ámbito muy, muy grande, es Sueño de una noche de verano, una realización de todos los cuerpos estables del Sodre, de la Comedia Nacional, del coro, de la orquesta, del ballet, y habíamos sido convocadas Cristina Martínez al lado de China Zorrilla, que hacía de Titania. Luego está Margarita Xirgu, la directora de la Comedia Nacional, y luego Sara Nieto, y Silvia Fernández, otra compañera de la escuela de danza. Un momento muy recordado, muy grabado en mi memoria por lo que significó como comienzo y lo que significó como gran puesta en escena, donde estaban reunidos todas las artes escénicas en un ámbito natural, Parque Rivera, pinos, un escenario que salía entre los pinos y coincidía que había luna llena, siempre lo recuerdo con luna llena. No debe haber sido así siempre, porque siempre no hay luna llena, pero el recuerdo y la imaginación selecciona lo más lindo para recordar.